Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres, mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Aquí estamos en un nuevo programa de ayudas idóneas para estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Estoy en compañía, como siempre, de mi hermana Mónica. Shalom, bendiciones para todos, que el Señor los bendiga en este nuevo día. Amén. La gloria sea para el Señor. Adoramos a nuestro Dios Todopoderoso. Damos gracias, como siempre, por esta nueva oportunidad, como dije, que nos da de estar aquí nuevamente con ustedes para llevarles la palabra de Dios, que es viva y eficaz para todo tiempo, el pan de vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Justamente en este programa estamos hablando de la Trinidad, del Dios Trino, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, que no todos reconocen a la Trinidad, ¿no? Vamos por la cuarta parte ya de este programa que hemos titulado 3 en 1. Saludamos a mi esposo, está como siempre en los controles. Shalom, bendiciones, Dios les bendiga. Amén. Y vamos derechito ya a la palabra entonces. Amén. Vamos ahí en Juan, el capítulo 7, el versículo 33 y 34. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿No? Ahí está hablando, ¿no? Ahí habla de Jesús y del Padre, ¿no? Porque él iba al que le envió, ¿no? Amén, amén. Estamos, para que usted entienda, compartiendo en la palabra donde se habla de Jesús, del Hijo de Dios, donde se habla del Padre. Amén. Y que mejor que acá en los evangelios, ¿no? Donde el mismo Jesús hablaba del Padre, hablaba de sí mismo como el Hijo y hablaba del Padre, y también habla del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ir ahí mismo también en Juan 38, 7, 38, 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Acá estaba hablando entonces, Jesucristo hablaba de sí mismo, decía el que cree en mí, y hablaba del Espíritu Santo, porque aquellos que creen en Jesucristo van a recibir, como dijo acá, el Espíritu Santo. De su interior correrán los ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Amén. Seguimos ahí en Juan, el capítulo 8, el versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está hablando, ¿no?, del Hijo, o sea, de Jesús, ¿no?, que Él vino para libertarnos. Amén. Seguimos ahí mismo en Juan. Vamos a estar compartiendo casi todo el Evangelio de Juan. 8, 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Jesús existe desde siempre. Está hablando acá de él,
Antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Seguimos ahí en San Juan, el capítulo 1, el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Ahí está hablando del mismo, ¿no? Sí. Porque Él es el Verbo, Jesucristo. Vamos al capítulo 17 de Juan, versículo 5 y versículo 24. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Acá le habla Jesús al Padre, y le está pidiendo que le glorifique con esa gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Acá le habla Jesucristo al Padre. Amén. Él era, es y será. Así es. Seguimos ahí en Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, ¿no? Amén. Ahí nos está hablando y describe, ¿no? Bien, que Él es, era y el que va a venir, ¿no? Y es Amén. el Todopoderoso. Gloria a Dios, el que ha de Amén. venir, que estamos esperando como Amén. iglesia, que siempre hablamos, ¿no? Y en los demás programas de los escogidos, Sí. siempre se está hablando del arrepentimiento y de guardar las ropas y de Amén. prepararse para esa venida de nuestro amado Jesucristo. Seguimos en Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Acá está hablando Jesús del Padre. Me es necesario hacer las obras del que me envió, hablando de su Padre y de nuestro Padre. Así es. Seguimos ahí en Juan, el capítulo 10, el versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí habla de Dios, no del Padre. Amén. Por eso me ama el Padre, dice, Amén. ¿no? Sí. Fíjense la relación de Jesús con su Padre, Él nos da, ejemplifica cómo tenemos que nosotros también relacionarnos con nuestro Padre amado, ¿no? Porque cuando recibimos a Jesucristo, el Padre amado, el Padre de Jesús también pasa a ser nuestro Padre porque nosotros le damos el lugar, Amén. Juan 10, 29 y 30. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Acá sigue hablando Jesucristo del Padre. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está hablando de las ovejas, ¿no? Yo y el Padre uno somos, dice Jesucristo, Amén. Seguimos ahí en el capítulo 11, el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿no? Ahí está hablando, ¿no?, del Padre y del Hijo, que lo que había pasado, ¿no?, de la muerte de Lázaro no era para muerte, sino era para glorificar a Dios. Amén. Amén. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame,
y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Siempre hablando él del Padre amado. Así es. Seguimos ahí en el capítulo 12, el versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahí sigue hablando, ¿no? Jesús hablando del Padre. Amén. Seguimos en Juan 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Él sabía todo lo que iba a suceder porque ya Dios se lo había, el Padre se lo había hecho saber, y Jesús estaba de acuerdo en cumplir esa obra, en morir por todos nosotros, por toda la humanidad. Así es. Seguimos ahí en el capítulo 14, el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí sigue hablando, ¿no?, de Jesús y del Padre, ¿no?, y de que Él es el único camino, ¿no?, para guiarnos al Padre. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Fíjense, continuamos. Igual lo nombra, no leemos todo porque si no, no terminaríamos más. Pero fíjense que Jesús lo nombra ahí en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Montón de versículos donde se habla de Jesús y del Padre. Acá vamos a leer del versículo 7 al 13, de ahí mismo del capítulo 14. Del versículo 7 al 13, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Fíjense cómo hablaba, ¿no?, continuamente de Él, del Padre. Felipe le decía: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Porque imagínense que estarían desorientados, ¿no? Hasta que Él se hizo real en ellos, estarían confundidos, ¿no? Y Él les decía que si lo veían a Él, veían al Padre, porque uno son, Él y el Padre. Amén. Amén. Entonces estamos compartiendo todo esto como para que usted también pueda ver que la Escritura habla del Padre, toda la palabra habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque hay muchas doctrinas falsas, muchas doctrinas que no reconocen, o no reconocen al Padre, o no reconocen al Hijo, o no reconocen al Espíritu Santo. En las iglesias por ahí no está permitido, no le dan el lugar al Espíritu Santo, no se puede mover con libertad, es una persona el Espíritu Santo, es una falta de respeto.
contristar, apagar directamente, no dejarlo mover, no darle el lugar al mismo Dios, porque son uno, ¿no? Como Jesucristo decía en su palabra, en la palabra de Dios, El Padre y yo uno somos. Y en el próximo programa vamos a estar hablando del Espíritu Santo también. Si bien lo hemos, en algunos versículos, lo hemos nombrado, vamos a estar hablando específicamente del Espíritu Santo. Quería compartirles un poquito de esta doctrina, la doctrina unicitaria o teoría unicitaria, conocida como pentecostalismo unicitario. Es una corriente dentro del cristianismo que rechaza la doctrina de la Trinidad. En lugar de considerar a Dios como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los unicitarios sostienen que Dios es una sola persona y que Jesús es la manifestación de esa única persona divina. Los conceptos de esta doctrina unicitaria son monoteísmo estricto, creencia en un solo Dios, rechazando la idea de tres personas divinas coexistentes. Unicidad de Dios, afirman que Dios es una sola persona que se ha manifestado de diferentes maneras, incluyendo como Padre, Hijo, o sea Jesús, y el Espíritu Santo, pero no lo reconocen como tres personas, ¿no? Jesús como la única persona de la deidad. Sostienen que Jesús no es una persona distinta de Dios, sino la manifestación de la totalidad de la deidad. Otro concepto que tienen, bautismo en el nombre de Jesús. Algunos unicitarios practican el bautismo solo en el nombre de Jesús, en lugar de la fórmula trinitaria tradicional, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Negación de la Trinidad. Rechazan la creencia de la Trinidad, que es central en la teología cristiana tradicional. Diferencias con el cristianismo tradicional. Mientras que el cristianismo tradicional enseña que Dios es una Trinidad, el unitarismo afirma que Dios es una sola persona. Los unicitarios ven a Jesús como la única persona de la deidad, mientras que los cristianos trinitarios creen en la existencia separada de Dios. Dios Padre, Hijo, Jesús y Dios Espíritu Santo. Ahí podemos ver un poco cómo se quieren meter todas esas clases de doctrinas que quieren engañar. Y la palabra habla también de las doctrinas de demonios, ¿no? Que ya están hace tiempo, ¿no?, metidas en las iglesias y hacen desastre, ¿no? Quería hablarles también, pero muy cortito, sobre el amilianismo. Es una perspectiva escatológica cristiana que interpreta que el reinado de 1000 años de Cristo es simbólico en lugar de literal. Otra doctrina, que ellos creen que ya el tiempo ese lo estamos viviendo ahora, que no ha llegado que lo estamos viviendo a los 1000 años y todavía, en realidad todavía no ha llegado, ¿no? Sí, no, pero creen que lo estamos ya viviendo desde que Jesús vino, ¿no? Amén, así es. Vamos a ver otra doctrina, como lo es, por ahí lo ha escuchado usted, la cuadridimensión. Afirma que Dios se manifiesta en 4 dimensiones,
donde las tres primeras serían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la cuarta, conocida como Dios absoluto o inmanifestado, se presenta como una entidad aparte o un estado superior. Sin embargo, la Biblia deja claro que Dios es uno en esencia, pero que se manifiesta en tres personas distintas y coeternas, no en dimensiones que varían según un orden creado. Esta doctrina cree que hay una esencia increada. Y después que esa esencia increada es una enseñanza, ¿no? La cuadridimensión tergiversa la enseñanza bíblica de la Trinidad, que lo podemos leer en Mateo 28, 19. Fíjense lo que mandó Jesús ahí. 28, 19. Sí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está, eso es lo que mandó Jesús. Amén. Cómo se tenía que bautizar. Sí. Y no menciona en ningún momento una cuarta manifestación. No menciona Jesús a nadie más, solamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que están a favor de esta doctrina malinterpretan pasajes como Colosenses 1:17, ahora lo vamos a ver. Malinterpretan la palabra y después salen. 1:17. Sí. Y el que es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y Hebreos 1:3. Estamos compartiendo como para que usted pueda ver lo que se enseña y que no está de acuerdo a la palabra. 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí está. Estos textos no sugieren la existencia de una dimensión oculta, sino que refuerzan la centralidad de Cristo en la creación y la revelación de Dios. En la palabra nos enseña y nos habla del Dios trino, de tres personas en una, como leíste ahí en Mateo 28, 19. Las tres personas son coeternas, Juan 1, 1 y 14. Las tres personas son coeternas. 1:1. 1 y 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. En Juan 8, 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, que Él es, en vuestros pecados moriréis. Jesucristo.
capítulo 14, 16 y 17, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Hablando acá ya del Espíritu Santo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Fíjense que lo estábamos compartiendo también, Sí. todos estos versículos donde se habla de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo, y no se habla de ninguna otra manifestación ni ningún otro Dios, sino de tres personas, ¿no? Segunda de Corintios 13, 14, el último versículo de Segunda de Corintios dice: la gracia del Señor, dice acá el apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Acá se nombra a la Trinidad, acá nombra a los tres: al Señor Jesucristo, a Dios Padre y al Espíritu Santo, la Trinidad, ahí está, no se nombra a nadie más, ¿no? Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6. Aleluya. Gloria al Señor. 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Colosenses 2:8. Solo hay un Dios, entonces ahí donde estaba leyendo, Dios Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor que es Jesucristo. En Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Hablando del Hijo de Dios acá. En Hechos 5, 3 y 4. Aleluya. Y dijo Pedro, Ananías, 5, 3 y 4. Sí. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí está. Hablando del Espíritu Santo como Dios también. Amén. Es. El Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios y el Padre, por supuesto, que es Dios, ¿no? Amén. Pero no habla de ninguna otra esencia o de ninguna otra manifestación como ellos quieren tener a alguien, ¿no? Sí. Encima o superior, y habla de el Padre, o sea, han hecho como una herejía, se podría decir, ¿no? Sí. Porque ellos hablan como que hay una esencia creadora y hablan
de Jehová. Es una Me herejía. da, sí, es una herejía porque me da Es una hasta Sí. me da cosita como decirlo, No solamente ¿no? que es una Sí. herejía, Marina, sino también que se está cumpliendo desde hace un tiempo ya esta palabra que está en primera de Timoteo 4:1. Sí, sí, Que la sí, leemos, sí, si sí, querés. sí, sí, léela, por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Claramente es lo que esta gente o estos cristianos que ya están engañados, siguen doctrinas de demonios, y eso hace o va a hacer, si es que ya no sucedió por la forma en que lo están pensando y siguiendo, a apostatar de la fe, ¿no? Los va a hacer apostatar de la fe. Ya han apostatado de la fe siguiendo doctrinas de demonios. Es otra manera de apostatar de la fe. Y si no se arrepienten y si no cambian su postura, si no se vuelven a Cristo, porque el Señor en su misericordia va a esperar, y la paciencia del Señor y las misericordias se renuevan todos los días, se van a perder en esas doctrinas, lamentablemente. Así Amén. es, así es. Por eso es que hay que leer mucho la palabra, Amén. ¿no? Y conocer y todo estarlo evaluando o viendo en la palabra que esté, Así es. ¿no? Que no esté fuera de la palabra, ¿no? Que no sean doctrinas de hombre. Entonces les leo un poquito acá en la doctrina, en lo que ellos se basan de la cuadridimensión, que realmente es como que nos hace poner el calofrío, nos agarra, Sí. ¿no? Ellos hablan de una esencia increada, quien llaman Elión, hablan que Jehová es el Padre, hablan de una madre, a quien la nombran Shaddai, y Elohim sería el Hijo para ellos. El Padre, la Madre y el Hijo serían cuerpos creados con naturalezas divinas. En ellos puso su esencia increada, que No Y está en la ese palabra. Dios, narración, ¿no? ese Dios Elión, vamos a Herejía, ponerlo en ¿no? pantalla, ese Dios Elión al que ellos hacen referencia, a esta clara secta, toma como fundamento este versículo, el versículo 1 del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, ese Altísimo es el ser Elión al que ellos llaman, morará bajo la sombra del Omnipotente, del Dios que está por debajo del Altísimo, al que llaman Elión. Este es Porque en realidad el versículo. Elión es el Altísimo, pero es nuestro Dios, ¿no? O sea, el Creador. El Altísimo y el Omnipotente es Jehová, es Dios. Es el Dios creador, el Dios hacedor, el Dios, el gran yo soy. Lo que pasa que acá ellos han descompuesto este versículo para acomodarlo a esa herejía innombrable. Pero bueno, estamos en esos tiempos. Así es. Cosas peores están ocurriendo también en las iglesias. Así es, así es. Tremendo, tremendo. Y ni hablar de muchísimas sectas o Sí. doctrinas más, como muchísimas que ni conocemos, Sí. y muchas usted se va a dar cuenta, ¿no? Seguramente, si usted ve que no está aquí escrito en la palabra o que nombran cualquier otra cosa, se va a dar cuenta
si es un disparate que están diciendo, ¿no? Está en la otra doctrina, salvo siempre salvo. El evangelio de la prosperidad es un disparate porque está mal empleado y hacen, enseñan algunos ministerios que la prosperidad viene de una de las facetas del Señor, ¿no? Que es Jehová Jireh, y no logran, o mejor dicho, se han introducido milimétricamente esas tergiversaciones de la palabra para hacerles creer a los creyentes, a los que van detrás de esos ministerios y pastores reconocidos, a buscar solamente dinero, prosperidad. Dios está solamente para que nosotros prosperemos, pero Dios nunca va a permitir que nosotros pasemos por pruebas, que nosotros pasemos por distintos desiertos para en esta tierra sufrir. Simplemente Dios quiere que prosperemos. Es un grave error doctrinal. Y no solamente eso, confunden tanto a la gente que la gente piensa que Dios les va a dar casas, autos, poder, fama, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas cosas más, que también dicen, pero nosotros sabemos muy bien que no es así. Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que nos quedáramos confiados y tranquilos porque Él venció al mundo. Él venció al mundo. Y la vida por este planeta, este paso fugaz por este mundo, no se trata de llenarnos de dinero y de estar esperando que Dios nos tape en fortunas y en fama, sino de nutrirnos del conocimiento y de la sabiduría de Dios y poder ser humildes y hacer que se note el fruto primordial de la Santa Trinidad, que es el amor. Amén. Aleluya. Amén. Hemos estado viendo un poco, entonces vamos a seguir viendo en el próximo programa, hablando de la tercera persona, por así decirlo. No es que sea menor, sino que son tres personas en una y son iguales, podríamos decir, ¿no? O sea, en poder, o sea, es la Trinidad, el Dios Trino. Así que vamos a continuar hablando de este tema del Dios Trino para que usted vea que está nombrado en toda la palabra, Jesucristo, el Hijo, Dios Padre y el maravilloso Espíritu Santo, que fue enviado para que esté con nosotros. Y cuando usted recibe al Hijo, recibe al Espíritu Santo. Pero también vienen, si son uno, vienen el Padre y el Hijo también a morar en nosotros. Fíjense lo que dice en el Evangelio de Juan 14:23, rapidito para que usted vea. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ellos vienen a morar en nosotros, por eso tenemos que guardar este templo. Nuestro cuerpo pasa a ser templo de Dios, templo del Espíritu de Dios, templo de Dios. Así que tenemos que guardarlo, que esté sin manchas, sin arrugas, purificado. El Espíritu Santo nos purifica y tenemos que pedírselo que nos limpie, pero para eso usted tiene que recibir a Cristo en su corazón. Bendecimos como siempre la nación de Israel, el pueblo de papá, el pueblo de nuestro Padre amado. Pedimos que Dios esté guardando
al pueblo de Israel con todo esto que está aconteciendo, todo lo que tenga que hacer la nación de Israel sea guiada por nuestro Padre amado, que muchos se puedan arrepentir, que muchos se puedan rendir a Dios, puedan reconocer a Jesucristo como el Mesías que vino y que va a volver, y que todo esté aconteciendo de acuerdo a la guía del Dios Todopoderoso, del Dios Creador, del Padre amado, todo esté bajo su guía, su dirección. Bendecimos a la nación de Israel, porque todos aquellos que la bendigan también, dice la palabra, que serán bendecidos. Así que pedimos que ángeles estén guardando a la nación de Israel, y cuanto más aquellos que son hijos de Dios, aquellos que han reconocido al Mesías, y pedimos que muchos sean ablandados, muchos corazones sean ablandados en este tiempo para que puedan reconocer a Jesucristo. Sean guardados también todos aquellos cristianos en toda esa zona del Medio Oriente, porque en Irán también hay cristianos, y en toda esa zona del Medio Oriente hay cristianos también. Así que pedimos por todos ellos para que sean resguardados. Los ángeles del Dios Todopoderoso estén ahí acampando y rodeando ese lugar donde tantas cosas van a suceder, y también a todos los cristianos en el mundo entero, como aquí en Argentina y en cada lugar del mundo, sean guardados los hijos de Dios, el remanente, la iglesia que va a venir a buscar Jesucristo en el mundo entero, sean guardados. Y si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón, no forma parte entonces de ese cuerpo que va a venir a buscar Jesucristo, pero puede hacerlo, aún hay oportunidad, estamos en ese tiempo de la gracia. Así que si usted quiere recibir a Jesucristo en su corazón, va a estar compartiendo, mi hermana, esa oración de fe para que usted lo pueda aceptar y hacer Señor de su vida, y va a estar compartiendo también la oración de reconciliación si usted se ha apartado del Señor. Amén. Donde usted se encuentra, si no ha recibido el Señor Jesús, cierre sus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Y si usted quiere reconciliarse con el Señor en esta hora, cierre sus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si usted ha recibido a Cristo, le damos la bienvenida al cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo y Jesucristo es la cabeza, así que le damos la bienvenida al cuerpo de Cristo. Que el Señor le bendiga, le guarde, que el Señor lo fortalezca al haber tomado esta decisión de seguirlo. El Santo Espíritu de Dios lo pueda guiar, llevar a toda verdad, convencer de pecado. Si usted se ha reconciliado con el Señor también, damos la gloria a Dios, damos gracias a Él, pedimos que sea fortalecido, que el Espíritu Santo lo llene, que sea bautizado con el Espíritu Santo, la promesa de la cual hablaba Jesucristo, que usted pueda ser lleno, empoderado, lleno de la presencia y del poder de Dios. Le bendecimos desde aquí entonces. Nos estamos despidiendo hasta nuestro próximo programa de Ayudas Idóneas. Deseamos que haya sido de bendición esta palabra, que quede ahí guardada en su espíritu y quede lleno, nutrido de la palabra del Señor. Amén. Shalom. La paz del Señor sea con todos ustedes.
Bendiciones para todos. Shalom.